Hemos tenido la iniciativa en algunas parroquias de celebrar este mes de septiembre exaltando la presencia de la palabra de Dios en la vida de la Iglesia. Y creo que, o más bien estoy seguro, que no es casualidad el Evangelio de hoy para complementar esta exaltación de la palabra que queremos nosotros hacer en la vida de nuestra comunidad parroquial. La palabra que sobresale del Evangelio y a la que todos nos causa un tanto de extrañeza, porque el evangelista ha respetado el arameo original. Aquella palabra que Jesús pronuncia cuando está sanando a la persona que no puede oír y tiene dificultad para hablar. Y Jesús le dice, Efetá, que significa ábrete. En esta semana, dentro de los días de la semana, hemos estado reflexionando cómo Dios, al llegar la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo, rompe su cielo para bajarse hasta lo más profundo de nuestra humanidad. Acorta la distancia que había entre Dios y el hombre, porque Dios envió a su Hijo para que el Hijo se pueda unir a la divinidad. Por lo tanto, de parte de Dios, la distancia ya ha sido acortada. Dios está más cerca de nosotros de lo que nosotros podemos imaginar. Lo decía también San Agustín, Señor, es que yo te buscaba afuera, te buscaba en tantos elementos que hay alrededor de mí y al final me di cuenta que te tenía más dentro de mi ser de lo que yo podía imaginar. Pero ¿qué sucede? El hombre no responde de la misma manera que Dios hubiese esperado que respondiera a esa cercanía que Dios propuso en su divino Hijo para unir esa humanidad con la divinidad. Y por ello, en un mensaje del Ángelus, el Papa Benedicto XVI, aquel grande sabio intelectual, nuestro Papa emérito, dijo en un Ángelus, la palabra efetá podemos identificarla como el resumen de la propuesta que Dios hace a la humanidad por medio de su Hijo Jesucristo. Las promesas de los profetas y de los patriarcas las acogemos en el pueblo del Nuevo Testamento y se nos propone a abrirnos a ellas. Al llegar la plenitud de los tiempos viene el Verbo de Dios hecho carne y se nos propone abrirnos para acogerlo. Tenemos un ejemplo, la Virgen María. Cuando el ángel anunció a María, María se abrió plenamente en su vida y le dijo, como respuesta a ese efetá que le anunció el ángel, ábrete María, porque vas a ser madre de nuestro Señor. María respondió, yo soy la humilde sierva del Señor.
hágase en mí según tu palabra. Un ejemplo de la apertura que Dios espera de nosotros. Jesús sana, dice el libro del profeta Isaías, hace ver a los ciegos, hace oír a los sordos, hace hablar a los mudos. Y sin embargo, la gente sigue viviendo de manera apocada. Otra palabrita también extraña en la primera lectura del día de hoy. Y basta salir aquí a Indios Verdes, a la vía Morelos, y en el trayecto te das cuenta cuánta gente vive triste, cuánta gente vive desahuciada en sus aspiraciones a desarrollar su vida en plenitud. ¿Cuánta gente no encuentra sentido en su caminar o ha perdido el rumbo? A todos aquellos que vivimos cargando el peso de las tragedias que hemos experimentado, aquellos que viven tristes y sin sentido en su vida, de corazón apocado, como dice la primera lectura, la exhortación que se nos hace: elevemos nuestro corazón al Señor, porque de Él nos viene la redención, de Él nos viene la sanación, de Él nos viene el restaurar nuestras miserias. Él nos tiende una mano para ayudarnos a salir, para sanar nuestras heridas y, lo más bello, para llenar nuestra vida de esperanza. ¿Y cómo podemos saber todo eso? Por medio de su palabra. Dios nos propone tantas cosas hermosas, porque recordemos, todo lo que existe fue hecho por la palabra de Dios. Dios dijo, hágase, y se hizo. Por lo tanto, para poder comprender cómo funciona la realidad, es necesario acudir a su palabra. Como cuando compras un coche recién salido de la agencia y se te descompone. ¿A dónde lo vas a llevar si lo acabas de sacar de la agencia? ¿Quién sabe mejor cómo puede funcionar el coche? Pues la misma agencia que te lo vendió. ¿Quién sabe mejor cómo puede funcionar nuestra vida y la realidad que nos rodea? Pues aquel que la creó. Pero nos vamos envolviendo en nuestros problemas, nos vamos cobijando con nuestras tragedias, y en vez de silenciarnos para escuchar la voz de Dios, nos aferramos a querer solucionar todo con nuestros propios criterios. Y ahí es donde radica uno de los males que más aquejan a nuestra vida, a nuestra sociedad. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Si nosotros nos cerramos a escuchar la voz de Dios, nos cerramos a la comprensión de cómo funciona nuestra realidad y de qué manera podemos conducir nuestra vida a la plenitud. No se necesita ser millonario, no se necesita ser estudiado o entendido, se necesita ser sencillo y humilde para abrir nuestro corazón a la voz de Dios y poder comprender hacia dónde conducimos nuestra existencia. Por eso es que hoy la propuesta que nos hace este domingo 23
del tiempo ordinario, revisemos nuestra vida. ¿Qué tanto nosotros verdaderamente nos estamos abriendo a la escucha de la palabra de Dios? Por ejemplo, en la semana, ¿cuántas veces agarro 5 minutitos para leer la Biblia? 5 minutitos a la semana. Qué bueno que venimos a misa y escuchamos la proclamación, pero en casa, a meditar algún fragmento, algún pasaje. Decía yo, para que haya comunión, para que haya armonía entre nosotros, lo que menos debe faltar es la comunicación. Para que una pareja no se tire los platos, necesita haber comunicación. Para que los hijos no se les rebelen a los padres y haya tantas dificultades entre padres e hijos, debe haber comunicación. Si no hay comunicación, no hay comunión entre pareja, entre familia, entre seres queridos. Ahora imaginemos con Dios. Cuando nosotros no escuchamos su voz, cortamos la comunicación con Él. ¿Cómo voy a rezar a Dios? Porque decimos que oramos, ¿verdad? Pero muchas veces oramos nada más lo que nosotros queremos decir, olvidándonos que es un diálogo. Dios me habla a mí y yo le respondo a Él. Pero si no lo escucho, ¿cómo puedo decir que estoy orando? Y la oración es fundamental en la vida cristiana. Y si no escuchamos a Dios, pues no hay verdadera oración. Ok, pues sí, tengo problemas, la estoy pasando mal, no encuentro trabajo, me peleé con mis parientes, mis hijos no me hablan, mi esposa me está pidiendo el divorcio, en fin. Puede ser que con tiempo atrás hayan estado clamando nuestra ayuda, que les tendiéramos una mano, que cambiáramos nuestra forma de ser y no les escuchamos. No es fácil. Entre nuestros criterios y la problemática de la vida, no es fácil. Tan no es fácil que Jesús hoy se nos vuelve a presentar como la solución ante esta problemática. Toca el oído del enfermo y a la saliva que se le atribuían propiedades curativas, nuestro Señor se la embarra en la lengua. Este es un gesto totalmente sacramental. Jesús viene a sanarnos a través del sacramento, hermanos, hermanas. Jesús viene a quitarnos la sordera del corazón, porque no es tanto que no sepamos oír con los oídos, sino que no queremos oír lo que Dios nos dice. Porque encerrados en la soberbia, en nuestros propios criterios, rechazamos el sonido de la voz de Dios. Por lo tanto, muchas veces la sordera es una actitud. ¿A poco no has visto cuando luego le estás hablando a una persona y ya después que le presentaste todo argumento te dice, ¿qué dijiste? O sea, ni te estaba escuchando. Bueno, pues forcemos nuestra actitud para escuchar la voz de Dios, para que nos haga capaces de escucharle a Él. Cuando Él le dice, ábrete, no se lo dice a la oreja, se lo dice a la persona, ábrete. Papa Benedicto XVI en su Ángelus, el resumen de la propuesta de Jesús, de la propuesta del Evangelio. Abrámonos,
Abrámonos a la voz de Dios para sabernos comunicar con Él, para sabernos comunicar con el prójimo. Yo te pregunto, si tú no sabes escuchar a Dios, ¿sabrás escuchar a tu prójimo, a tu pareja, a tus hijos, a tus familiares, a tu sociedad? Por eso hoy el Señor nos invita a que renovemos esa capacidad de escucharle a Él, porque no sé si se han dado cuenta, las personas más sabias, las personas con mayor valor humano, tienen ese gran don de saber escuchar, de saber guardar silencio para que el otro hable y pueda comprender lo que me quiere decir. La vida cristiana es comunicación, porque la comunicación nos lleva a la comunión. No hay comunión si no hay comunicación, y no hay comunicación si no hay escucha. Señor, ayúdame a escuchar, sana mis oídos, sana mi soberbia, sáname, Señor. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos ayude a vivir el Evangelio, el mandamiento más grande de la ley de Dios. Escucha, Israel, el Señor es uno. Jesús, mirando al cielo, nos quiere unir a su divinidad. Pero si nosotros no nos abrimos, Él no nos podrá obligar. Que la Virgen María nos permita mantenernos de pie en este valle de lágrimas y darnos cuenta que en su divino Hijo encontramos la verdadera felicidad. Escuchando con nitidez su palabra, podremos llevar nuestra vida hacia su plenitud. Que así sea. Que sea.